Hola, en este episodio de Alquimia Personal vamos a hablar sobre 12 características de las personas intuitivas. Pero para hacerlo vamos a hacer un pequeño viaje acerca de lo que ha pasado o lo que pasó con el cerebro de Einstein cuando lo estudiaron más a fondo. Y vamos a ver si la intuición se puede entrenar y desarrollar para terminar con las señales de las personas altamente intuitivas. Así que vamos al episodio. Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Bienvenido a este nuevo episodio que para mí es apasionante. Vamos a hablar de las características de las personas intuitivas. Y aunque a mí no me gusta poner como quien dice cosas generales que las personas se puedan meter o encajar en esto precisamente que vamos a hablar hoy, sí me parece importante mirar, por ejemplo, lo que ha pasado con otras personas que son altamente intuitivas para ver qué diferencias existen o qué han hecho estas personas para lograr ese desarrollo de la intuición. Yo lo puedo hablar desde el punto de vista de lo que he experimentado y el proceso intuitivo que he vivido. Pero siempre es rico mirar alrededor, no para compararnos, sino para recoger lo beneficioso que otros pueden compartir con nosotros. Entonces, hoy vamos a hablar de esto iniciando precisamente con una historia pequeña de lo que pasó con el cerebro de Einstein cuando él falleció al haberlo estudiado. Algunos de las personas que pidieron permiso y se les prestó el cerebro para estudiarlo. Y vamos a ver qué características tenía ese cerebro en general que nos puede llevar a pensar, porque no hay prueba contundente, eso sí es bueno decirlo, de qué era lo que a él lo diferenciaba. Y como tú sabes, Einstein siempre se dijo a sí mismo, o siempre comentó acerca de sí mismo, que era una persona que validaba o valoraba muchísimo la intuición, mucho más que el conocimiento racional. Entonces, si yo te pregunto en este momento, ¿qué pensarías si te digo que has nacido con un regalo increíblemente poderoso y que no has ni siquiera descubierto que lo tienes y que ya todavía allí está dormido dentro de ti, esperando a que lo abras y lo disfrutes? Si yo te pregunto cuál es este regalo, mejor dicho, imagínate una cajita con un moño espectacular, pero que tú tratas de encontrar y de pronto ni encuentras, no das con ella, ¿tú qué crees de qué te estoy hablando? Y te estoy hablando precisamente de la intuición y de la capacidad intuitiva con la que todos nacemos. Esto no es solamente para algunos, la intuición es para todos y viene dentro de nuestra formación como seres que somos, como seres humanos. Formación no, dentro de nuestra, como diría, nuestro chasis, dentro de nuestra maquinaria y de nuestras partes, en fin. Está allí. ¿Qué pasa? Que como en un vehículo que tú tienes, muchas veces tú no utilizas todas las partes del vehículo. Generalmente si eres solo, pues llevas al trabajo lo que tienes que llevar, por ejemplo, en la silla del pasajero. Y si vives solo y generalmente no estás transportando a nadie, pues el resto del carro se queda sin utilizar. Y yo creo que a la intuición le pasa lo mismo estando dentro de cada uno de nosotros, ya que desde pequeños nos acostumbran a ciertas cosas, pero no a utilizar todas las partes del carro o del vehículo. Entonces comencemos con la historia de lo que le pasó o de lo que sucedió con el cerebro de Einstein. Cuando Einstein falleció en 1955 en el hospital de Princeton, New Jersey, un patólogo local se interesó por trabajar su cerebro, al menos por fotografiarlo, preservarlo y medirlo. Este señor Thomas Harvey extrajo su cerebro y obviamente lo fotografió y lo midió y lo preservó. Y un colega de Harvey cortó la mayor parte del cerebro
en 240 bloques y los montó en un portaobjetos de microscopio. Y de vez en cuando enviaba las diapositivas a varios investigadores, pues aunque resultaron pocas publicaciones. La idea era que él había permitido que su cerebro se fuera a estudiar para ver si de alguna manera pues podría servirle a los demás. Harvey se mudó varias veces por Estados Unidos a lo largo de su carrera y siempre guardó en un frasquito que contenía lo que quedaba del cerebro de Einstein en una cajita de cartón. Y en 1998, Harvey, quien murió en el 2007, entregó este frasco al Centro Médico Universitario de Princeton, donde hasta el día de hoy permanece este sample o esta parte del cerebro de Einstein. Ahora, Dean Falk, un antropólogo de Florida, de la State University of Florida, en Tallahassee, tomó otra miradita al cerebro de Einstein porque le interesó. Y trabajando con las mismas fotografías y comparando el cerebro de Einstein con un conjunto de 25 fotografías y mediciones de cerebros de cadáveres publicados anteriormente, se dedicó a la tarea de comparar y mirar a ver qué había de diferente en este cerebro. Y yo estoy hablando de este cerebro acá de Einstein porque recuerden que Einstein le dio mucha importancia a la intuición, mucho más que al pensamiento racional. Entonces, él siempre dijo que él pensaba en imágenes. Entonces, por eso me parece interesante traer esto acá para que podamos ver a ver si había alguna diferencia o no al final de haberse estudiado el cerebro de Einstein. Entonces, Falk afirma haber identificado una serie de características inusuales, previamente no reconocidas en el cerebro de Einstein, que incluyen una estructura similar a un botón pronunciado en la parte de la corteza motora, que controla, por ejemplo, la mano izquierda en este caso, entre otros estudios que también se han visto estas perillas parecidas y se han asociado con la habilidad musical. Y resulta que Einstein había tocado el violín con mucha avidez desde la infancia. Entonces, siendo una persona tan de cerebro racional como lo conocemos como un científico, mira que también tenía la parte musical muy desarrollada. Y esto lo pudieron observar aparentemente en su cerebro. Lo más interesante vendría cuando Falk descubrió que los lóbulos parietales de Einstein eran más grandes, y esto lo descubrió porque comparó su cerebro con las fotografías de un segundo conjunto previamente publicado de 58 cerebros de control. Entonces él, me imagino que se sentó y comparó las fotografías y se dio cuenta que los lóbulos parietales de Einstein tenían algo diferente, que eran más grandes. Y también identificó un patrón muy extraño de surcos y crestas en las regiones parietales de ambos lados del cerebro que, según ella, podría estar relacionado de alguna manera con la capacidad superior de Einstein para conceptualizar problemas de física. Pero recuerda que todo esto es especulación porque no hay prueba contundente científica de esto. Y se dice que de hecho durante su vida Einstein afirmó a menudo que pensaba en imágenes y sensaciones más que palabras. Y cuando yo llego a leer esto, pues me quedé impresionada. ¿Por qué? Porque cuando estamos pensando acerca de la intuición, ¿qué es lo que nosotros generalmente utilizamos cuando estamos siendo intuitivos? Pues por lo general, imágenes y sensaciones más que palabras. Así que cuando a ti te llega una sensación intuitiva, tú ya sea que la miras en tu tercer ojo o en tu visión entrecejo, no obviamente hay algo parado enfrente de ti, y también a través de las sensaciones que tanto me has escuchado decir a mí que el cuerpo te da a medida que tú te estás adentrando en el área intuitiva. Sin embargo, Falk admite que su interpretación sigue siendo hipotética y, por supuesto, además, Mark Bangert,
un neuropsicólogo del Instituto de Max Planck de Ciencias Cognitivas y Cerebrales Humanas de Alemania, está de acuerdo con que esto es una hipótesis. Es muy especulativo, dice él, pero esto es con lo que uno tiene que lidiar dados los datos disponibles, algunas fotografías antiguas, claro. No hay nada más, esto es lo único que hay y obviamente pues a nadie se le ha abierto el cerebro y mirado mientras está vivo y comparado. Bueno, hasta el momento no se ha hecho, pues como está la ciencia no me extrañaría. Pero la idea es que sí había una diferencia en su cerebro. Y lo más importante es relacionarla o que ellos ven esa relación hipotética muy positiva de la parte de la sensibilidad y de pensar a través de imágenes también y sensaciones, ¿cierto? Frederick Lepore es un neurólogo del hospital de Robert Wood Johnson en New Brunswick, New Jersey, y dice que Falk parece haber identificado con precisión una serie de características nuevas en el cerebro de Einstein. Y además dice que encuentra la correlación entre el botón, entre comillas, de la corteza motora y el cerebro de Einstein de verdad persuasivo e intrigante. Sin embargo, dice Lepore, está inquieto con la sugerencia de que Einstein era un genio parietal, que pensaba estrictamente en imágenes y sensaciones. Claro, porque es que nosotros no nos imaginamos una persona como un físico tan conocido y tan brillante pensando en imágenes y sensaciones. Y citando, entre otras pruebas, sus calificaciones escolares superiores en latín y ciencias. Claro, siempre nos vamos hacia el colegio, la universidad, todo este tipo de pruebas más tangibles, porque también trae a colación las calificaciones mediocres en arte y geografía. Pero la realidad es que si yo me pongo a pensar en mi vida práctica, he conocido personas que son extremadamente buenas, por ejemplo, con la música y al mismo tiempo en la matemática. Son dos lados diferentes del cerebro, pero a la hora de la verdad están trabajando muy bien. Y parece que la característica de poder merger o unir estos dos lados cerebrales que tenemos presenta una ventaja muy grande en el momento de ser intuitivos. Parece que la característica importante, en otras cosas que también leí, es que cuando logramos unir estos dos cerebros y sincronizarlos, es cuando se puede dar la maravilla de la intuición dentro de nosotros. Entonces, volvamos a lo de Einstein mirando lo que hacen los parietales, porque me intrigó bastante. Aprendí que el lóbulo parietal ocupa cerca de un cuarto de los hemisferios cerebrales y tiene dos funciones principales. La primera es la sensibilidad y percepción y la segunda es la integración e interpretación de la información sensitiva, ¿qué tal? En especial de los campos visuales. Cuando uno le encuentra esto, a mí me fascinó porque me di cuenta que cuando uno habla en lenguaje intuitivo, o sea, sin palabras, al menos como lo he experimentado, para mí han sido muchas sensaciones visuales. Ver imágenes, sentir olores que no están allí obvios por lo que esté presentándose de comida o de una sustancia, de sentirlo en el cuerpo, aquí hablamos de la información sensitiva, y por esto me llamó tanto la atención y por ende el lóbulo parietal es responsable tanto de integrar la información sensitiva que ingresa creando así una única percepción, como de tomar un sistema de coordenadas espaciales para representar nuestro entorno. Entonces, mira lo que hace el lóbulo parietal. Sensaciones, percepciones, y esto lo integra para darte una imagen. Cuando nosotros estamos hablando de un mensaje intuitivo, si tú lo has experimentado, ¿cómo dirías tú que te llega? Precisamente así. Es una percepción y una información sensitiva, que no quiere decir que te estén tocando inmediatamente, pero que se registra. Y eso te da una señal y una posibilidad de interpretar lo que, de acuerdo
a la intuición te están queriendo decir o la información que obtuviste o a la que te conectaste puede llevarse a tu campo de conocimiento. Aquí te dejo la duda, es muy interesante esto. Y ahora vamos entonces a pasar a la intuición y por qué siento que se puede entrenar y desarrollar. Aquí voy a hablar desde el punto de vista de lo que he experimentado a partir de trabajar con cientos de personas ya, a través de fomentar, hacer ejercicios intuitivos, hacer ejercicios creativos, reunirnos y trabajar en lo que es adentrarnos en las sensaciones, las percepciones y no en lo que llamo, por ejemplo, el contenido o la teoría. Pero te puedo decir que la parte de contenido y teoría es importante porque muchas veces lo que hace es calmar la mente racional y darle la oportunidad a la parte sensitiva a que pueda, como quien dice, desbocarse o entrar a hacer el trabajo intuitivo de una manera más fácil. ¿Qué he visto yo? Y eso no lo he medido específicamente en cuanto a número de personas que han entrado en el programa, cuántas han dicho que han desarrollado esto, aunque lo podría hacer y sería muy interesante mirar qué ha sucedido. Sí te puedo decir que sí se puede entrenar y desarrollar teniendo en cuenta los casos de personas que he experimentado, que entre otras han sido personas muy racionales y que han vivido el proceso de transformación. Lo interesante es que estuvieron abiertas y dispuestas. Sí han habido personas que definitivamente han pasado por el entrenamiento y el tratar de desarrollar esa intuición y les ha costado mucho trabajo. Tanto así que aun con las meditaciones dicen, Marce, no logro ver nada. ¿Qué siento yo que pasa allí cuando tú estás tratando fuertemente de desarrollar esa parte intuitiva y no lo puedes ver? Lo que siento es que tienes todavía una mente muy racional y muy arraigada a lo que es la parte racional, lado izquierdo, para poder llegar a sentir y a dejarte ir. Una de las características esenciales para hacer trabajo intuitivo es que hay que dejar ir, hay que soltar esta idea de que todo lo tengo que saber, de que no puedo adentrarme en territorio desconocido y de que si no lo veo con mis sentidos racionales, racionales no físicos, entonces esto no existe. Esta es una de las cosas que más para a la gente para poder desarrollar la intuición y para poder entrenarla. Te aseguro que tú has experimentado en tu vida momentos intuitivos porque todos los hemos sentido. Y cuando hablo de momentos intuitivos es la llamada del amigo que sabías que iba a llamar, el momento en el que supiste que algo grave había pasado a alguien de tu familia, todo este tipo de cosas. Pero la idea es que no sucedan solamente por allá esporádicamente, botaditas cuando llegan fuertemente, porque como quien dice que con un chucito hacen un huequito en el velo y llegan a ti. De alguna manera esta información llega a ti y te da el conocimiento. La idea es que tú puedas usar esa intuición al día a día. ¿Y cómo se hace? Con trabajo en la mayoría de cerebro derecho. ¿Por qué? Porque estamos adaptados como criaturas racionales. Llevamos cientos de años dándole la importancia a la parte racional, a estudiar, a la memorización, a la parte matemática, a la parte de ingeniería. Todo esto que simplemente lo que hace es reforzar un lado del cerebro más que el otro. Es más, ya se ha dicho que la unión o esa capacidad de sincronizar los dos lados del cerebro es lo que hace que una persona pueda ser más intuitiva. Y se trata de desarrollar entonces la parte que no está tan desarrollada. Estamos hablando del lado derecho, estamos hablando de la parte creativa, de la parte artística. Y aquí viene a colación una historia que fue una experiencia de apertura de ojos para mí. Cuando estaba tan bloqueada, hace años ya, estoy hablando hace más de
4 años, estaba muy bloqueada y estaba como en un limbo sin saber qué hacer. Como no le ponía atención a nada más que en ese momento era racional, porque estaba muy de cerebro racional, pues todo había sido estudios, parte probable, parte física, todo esto. ¿Qué hizo mi intuición? Bueno, yo no sé si fue la intuición, yo no sé si fue, bueno, sí sé en este momento ahora que me hace clic, tiene que haber sido mis espíritus guías. ¿Por qué? Porque cuando yo me sentí a meditar y a decir, me siento totalmente perdida, no sé qué hacer y para dónde coger, lo primero que me resultó fue esta unión con calma el cerebro y comienza a pintar. Y en este momento entiendo totalmente por qué. Claro, cuando yo leo esta información sobre Einstein, sobre su cerebro y muchas de las personas intuitivas, me doy cuenta que simplemente el alma, a través de mis guías, unido a la intuición, me dijo, prácticamente dedícate a pintar. Y ahí fue la ferocidad de pintar y pintar y pintar y pintar. ¿Qué pasó? Que simplemente mi propia intuición me estaba llevando a hacer lo que yo tenía que hacer. Eso sí, una vez pedí ayuda y me entregué al proceso y dije, no, ya no puedo más, ¿qué tengo que hacer? Muéstrame el camino. Ah, bueno, ya pido ayuda. Aquí le vamos a dar el camino y la forma de hacerlo. Y con esta manera de pintar días y noches que hasta a veces no dormía muy bien, encontré que se abrió una capacidad intuitiva mucho mejor y empecé a ver la luz en otra parte. Entonces dije yo, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a confiar en mí, en lo que tengo que hacer. Y a medida que han pasado los años, puedo decirte que desde el primer momento que hice esto hasta este momento, muchas veces sé que la situación puede estar difícil de alguna manera. ¿Y qué sé hacer? Hay que confiar. Yo hago mi trabajo, pero tengo que confiar. ¿Por qué? Porque ya sé que eso funciona. Eso es parte intuitiva. Y dentro del camino que se van dando las cosas, aparecen las señales. Eso sí, mi trabajo es entender cuándo están esas señales disponibles para mí. Y esto no hubiera pasado si yo no hubiera entrenado la intuición, si yo no hubiera dado el espacio para que la intuición se pudiera manifestar, si yo no hubiera tomado en sí, después de haber pintado, que se me abrió la parte intuitiva, y de seguir practicando una actividad creativa, que ya puedo decir, no, ¿sabe qué? No se preocupe, Marce, que algo va a resultar, algo tiene que hacer, por algún lado van a salir las cosas. Esto me ha llevado a darme cuenta que las señales que yo recibo en la parte de sentimientos, en la parte de sensaciones corporales, en la parte de visiones o imágenes que me llegan, o simplemente la voz interna que me habla, que ya tú sabes y me has oído decir que tiene diferente tono de voz y diferente voz en sí, que no es siempre un hombre, en fin, tienen mucho que ver con los resultados de las cosas que yo haga en un momento en el que las cosas no se sientan bien. Pero, como siempre, tengo que pedir esa ayuda. Entonces, sí se puede entrenar. Y ahora vamos a pasar entonces a las señales de las personas altamente intuitivas a través de la experiencia que yo he tenido y que he observado de las personas que han pasado por el programa de la intuición. Ahora sí, antes de continuar, quería invitarte a que miraras aquí debajo en las notas del episodio que he dejado el link para que vayas a la inscripción del taller gratuito de 3 días, El Camino de la Intuición, donde vamos a trabajar por 3 días. El primero va a ser qué es la intuición y cómo funciona desde la física cuántica, porque a mí me encantan las explicaciones racionales, aunque soy muy intuitiva. Lo segundo es el segundo día que vamos a trabajar en tu huella intuitiva o esos clairs o esas características que tú tienes como persona intuitiva, y vas a aprender el proceso para conectarte con la intuición, que es la pregunta del millón. Y el tercer día vamos a trabajar esas sabidurías que están disponibles para ti y para todo el mundo, para que podamos recibir informaciones que nos van a llegar de ellas. Vamos también a responder preguntas live y va a ser la apertura del programa Cómo desarrollar tu intuición. Si no has asistido anteriormente, te invito a que asistas. Y si has asistido, vuelve y asiste, que siempre aprendes una cosita o dos nuevas y resultan siempre preguntas muy interesantes.
Bueno, ahora sí vamos entonces a pasar con la parte que es la última parte del episodio, que son las señales de las personas altamente intuitivas. Recuerda que no siempre todas estas características las tenemos, pero en general, por lo que he observado, las personas que son intuitivas, que no quiere decir que tú no te puedas convertir en una, en este momento están mostrando estas características, o la mayoría de ellas. Entonces, la primera, son personas que tienen la capacidad de empatía con otros. Ellos sienten muchas veces lo que otras personas sienten, ya sea la energía del espacio, pero no lo saben de esa manera. Dicen, ay no, fui a la casa de tal persona y eso me pareció tremendo y no sé qué hay allá o qué fue lo que me pasó y llegué a la casa y me enfermé. O simplemente sienten el dolor de los demás fácilmente. Hay mucha empatía, eso es en general lo que sucede. Segundo, las personas que no tienen ese miedo o que no temen para nada a la incertidumbre. Y es más, hay un episodio acá en el podcast que es el número 47 que se llama ¿Por qué vivir en la incertidumbre da paso a la intuición? Que lo recomiendo si no lo has escuchado. Porque la incertidumbre, tengo yo la teoría, que es el espacio perfecto para que aflore la intuición. Y lo vas a escuchar ahí. Tercero, son personas que son guiadas hacia la creatividad y lo artístico. Mira, aún con Einstein, tocaba el violín, o la pintura, o el dibujo, o la creación con las manos. Algo de creatividad. Puede ser también lo filosófico, el pensamiento filosófico, y no lo racional, no todo lo que tenga que ser probado. Cuarto, son emotivos, sensibles o guiados por sus emociones. Claro, ¿cuándo has visto a un intuitivo que no sea emotivo, sensible o que sus emociones no le estén avisando, contando, diciendo, vea, ponga cuidado, mira por allí, ay, le dio una cosa en el estómago y no sabe por qué? Llegó a un espacio y se sintió mal y no tiene idea de por qué. Puede que muchos de los que sientan esto ni siquiera sepan que es porque son sensibles a la energía y precisamente que son intuitivos en este espacio. Quinto, usan su cuerpo bastante. Y aquí hay que decirlo de varias maneras, porque ya sea que lo hagan de forma atlética, por ejemplo, son personas que gozan muchísimo de los deportes. Y esto tiene para mí, una relación muy directa con los atletas. Uno cree que los atletas no son sensibles. Claro que sí. Precisamente se presenta el deporte como una oportunidad para poder manejar toda esa sensibilidad que estas personas tienen. Hay muchas situaciones en las que he escuchado a atletas decir que es el espacio en el que ellos se pueden expresar fácilmente y que además son en ese espacio atlético de deporte fuerte en el que tienen como más contacto con ellos mismos y ya saben muchos de ellos que es allí donde reciben la información que tiene que llegar. Es muy interesante porque yo nunca hubiera pensado que una persona atlética o una persona que hace deporte bastante de acción o que es un atleta fuera así, pero ya lo he visto y me lo has oído escuchar por mi hijo. Es una persona altamente sensible y es el deporte el que le ha permitido canalizar estas emociones y estos sentimientos. Y es lindo verlo porque no es solamente la parte del deporte. Recuerda también que son personas que sienten mucho en el cuerpo. Esto sucede mucho con los chicos que están llegando en este momento a la Tierra, que son hipersensibles. La mayoría. Conozco cantidades de gente que tienen niños hipersensibles. Quiere decir que sienten bastante con su cuerpo. Físicamente, normalmente, como por ejemplo las telas de las chaquetas, el tipo de comida en la boca, las texturas y los olores son demasiado fuertes, no aguantan el ruido. Muchas veces los asociamos solamente con los autistas, pero no es cierto. Son personas altamente sensibles que yo creo que tienen una capacidad diferente a la de las personas a las que estamos acostumbrados, que no tenemos estos sentidos tan abiertos. Bueno, número 6, se enfocan más en el presente. Esto sí que es cierto, las personas altamente sensibles, no altamente sensibles, altamente intuitivas,
tienen un enfoque mucho más fuerte en el presente y vivir en el aquí y en el ahora. Es más, por lo general son personas que no manejan muy bien agendas. Y yo recuerdo que cuando esto empezó a pronunciarse en mi vida, la intuición, yo dejé de manejar tantas agendas y de pronto de ser tan estructurada. Y es por eso que a las personas altamente intuitivas uno puede ver que están muchas veces con dificultad para programar cosas de aquí a 2 años o de aquí a 1 año. Muchas veces ni cargan agenda. Eso es una característica importante. Número 7, escuchen su voz interna. Esto sí que es muy común. No saben de dónde sale la voz interna ni qué les dijo, pero ellos escuchan esto, ya sea a través de una sensación en el cuerpo o una voz que les aparece en su cabeza y le ponen atención, o voltea por aquí, o pon cuidado. Ellos sienten ese jalón y la escuchan. Pero la característica es que la escuchan, porque a muchas personas les he escuchado decir que, ay, sí, a mí sí me habla como una voz, pero yo no sé si es verdad o es mentira. La idea es que estas personas escuchan, no dudan. Número 8, son perceptivas, sobre todo notando cosillas que no les son obvias a los demás y muchas veces no saben ni cómo se dieron cuenta. Es la característica típica de que tú vas con una amiga y ella se da cuenta de qué colores estaba pintada, por ejemplo, el recinto y tú ni te acuerdas. Pero ¿tú cómo te diste cuenta de todo eso? Si no te diste cuenta que el muchacho que estaba sentado en la esquina tenía una gota de sudor más que el otro que estaba... Y uno dice, pero ¿cómo hizo para darse cuenta? Son personas altamente perceptivas y cosas no solo físicas, sino también que no se pueden percibir con los sentidos normales y físicos. ¿No te diste cuenta que esa persona estaba incómoda? Y uno dice, no, pero ¿cómo supiste? Yo no sé, eso se sentía. Entonces, ese tipo de cosas son características de las personas intuitivas. Número 9, les gusta el pensamiento profundo y la introspección. Aquí encontramos las personas que les encanta la filosofía moderna, filosofar, pensar profundamente, pero no el problema de matemáticas, no, es filosofar acerca de la vida, la razón de ser de las cosas, humanistas, netamente, humanistas. Por eso hay muchísimas personas que son muy intuitivas en el campo de la psicología y cada vez se están presentando más porque este campo llama a personas que son de pensamiento profundo y de introspección. Entonces, esta es una característica importante. Número 10. Hacen que los otros confíen en ellos fácilmente, pero no porque amedrentan o porque asustan a los demás. No, simplemente los demás confían en ellos. No sabemos cómo, pero son la típica persona que la gente quiere llamar o que hacen amigos fácilmente o que son como quien dice un libro abierto. Y esto es una característica linda de como quien dice que los demás pueden leer esa energía y que en ellos se pueden confiar fácilmente. Número 11, les cuesta separarse de sus valores y esto pasa porque sienten mucho en su cuerpo y por eso, si donde trabajan, por ejemplo, o cómo viven o con la pareja y lo que experimentan no se siente bien, como están sintiendo tanto en el cuerpo, no es fácil para ellos soportarlo. Entonces, ¿qué hacen? Sí, son muy congruentes con sus valores y su estilo de vida. Por eso es típico ver que en vidas pasadas encontrábamos personas que, por ejemplo, eran el curandero o la médica bruja, a la mujer medicina de la tribu, y ella fue sacada de la tribu y la llevaron por allá lejos a una choza donde nadie quería estar cerca de ella. Pero esta persona prefirió esto a estar falsa o ser falsa o vivir en una farsa en la que no se daba, como quien dice, valor o no era congruente con lo que ella era o con lo que él era. Esto se ve mucho en vidas pasadas de personas que en este momento son súper intuitivas o personas que están dedicadas a, como decimos, ser light workers o trabajadores de la luz. Y por último, número 12, muchas veces ya se han desarrollado en su lenguaje simbólico que les permite leer las señales y el mundo a su alrededor. Esto es una de las características lindas que he encontrado muchísimo con las personas que he trabajado la intuición y es que me dicen, sí, es que yo ya había entendido
que, por ejemplo, cuando se me calentaban las manos, que yo podía pasárselas a alguien y que tenían un efecto sanador. Esto no es el común. Sin embargo, estas personas que han desarrollado este lenguaje simbólico, en este caso del calor en las manos, lo entienden. O los símbolos que uno puede ver, gráficos, que saben que si ven un símbolo quiere decir que por ahí está una persona fallecida que siempre les viene a decir hola a través de un símbolo o de una canción o de una figura física, etc. Entonces, aquí están ya las 12 características, quedan súper claras y yo quiero que mires a ver si tú las tienes, porque eso te va a ayudar a ver cuán intuitivo soy o no, o de pronto las tienes y no te has dado cuenta y sí eres así. Bueno, ahora sí hemos llegado al final del episodio y quería recordarte que en la página de alquimiapersonal.com está en cada episodio SpeakPipe y allí lo único que haces es presionar, dejar tu mensaje y tu pregunta. Me encantan las preguntas porque esto me ayuda a hacer los episodios del podcast. ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres que tratemos en la comunidad de alquimia? Esta comunidad es tuya, así que yo estoy dispuesta a trabajar en lo que estés interesado. Así que ve a SpeakPipe, deja tu mensajito de 1 minuto y medio, no tienes más. Si no dejas tu correo porque no quieres ser identificado, está bien, pero no podré responderte directamente. Y lo puedes dejar de manera anónima o no. Y si no quieres que se publique tu voz, me dices simplemente y no la publicamos. Ahora sí, vamos a pasar a responder una pregunta que me llegó a través de Instagram. Esta pregunta viene de Colombia. Es Paola Andrea y dice: buenas noches, Marcela. El día de hoy estuve en el live presentado por Olga Vilches y usted. Me encantan todos estos temas y también quiero hacer una pregunta. ¿Usted realiza terapias de sanación con los ancestros? Gracias. Saludo cordial, Paola Andrea desde Colombia. Te cuento, Paola Andrea, que ya está en la página de marcelahit.com todas las sesiones que estoy dando y cómo te puedo acompañar. Ha sido un proceso lindo, sobre todo ahora con ancestros, porque hace poco tuve una sesión de ancestros en el que fuimos precisamente a reunirnos en sesión de alquimia y le dije a la persona: no puedo trabajarte porque lo que me está pidiendo la energía es ancestros. Entonces ella completó el árbol que yo le mandé y lo más que pudo porque no estaba completo. Y nos dimos cuenta cómo habían muchas revelaciones. Por ejemplo, el haber perdido un bebé antes de que naciera y que esto había sido repetitivo en su familia. También el, por ejemplo, darse cuenta que estaba siendo excluida de su clan y las razones, y también mirar que esto no era nuevo. Entonces pudimos ver que habían partes que había que organizar y todo se puede solucionar, sobre todo más que en este momento sabemos que la parte energética se trabaja también mucho con la intención y dirigiendo nuestra propia energía, que ahora en esta era es tan posible hacer y que está llegando a nosotros esta capacidad tan fuerte de manejar nuestra propia vida y de ser elementos y agentes de cambio positivo. Entonces sí, te puedo acompañar para liberación y organización de energía del clan familiar y de cosas que tú sabes que han sido repetitivas por ancestros o tu familia. Ya sabes entonces que la página de marcelahit.com está disponible y así terminamos el episodio y nos vemos la próxima semana.